¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto, el gusto también es de nosotros. Ingeniero Ortiz, para que nos comente el tema de el petróleo, la reducción esta de que ha habido afectaciones y la reducción en la producción petrolera del país, a la larga, ¿cómo va a afectar? Sabiendo que no solamente eso es lo que está actualmente, eh, digamos que afectando a nuestra nación. Tenemos el tema de la inseguridad, tenemos el tema del juicio político, ahora se suma el tema del petróleo. A nivel general, ¿cuál es lo que se avisora en este sentido? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Permítame saludar también a su distinguida audiencia. Comenzar señalando lo siguiente. La producción petrolera es amenazada por varios frentes y los ingresos derivados de las exportaciones de petróleo, pues, evidentemente sufren también la amenaza de varios frentes y eso impacta directamente en el presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional se nutre de los ingresos de las exportaciones de petróleo. Exportamos aproximadamente al año 100 millones de barriles. Cómo vaya variando los precios del petróleo es una primera amenaza. Entonces, lo que ocurre internacionalmente nos impacta a nosotros. Que internacionalmente se toma una decisión en Estados Unidos, por ejemplo, que es un gran consumidor y un gran importador de petróleo y un gran productor de petróleo mundial gigantesco, el primero en el mundo. Si toma una decisión el presidente de los Estados Unidos, este le afecta inmediatamente al comportamiento de los precios del WTI que usamos los ecuatorianos como referencia. Entonces, recientemente, el presidente de los Estados Unidos tomó una decisión importantísima, un cambio del manejo de la política petrolera. Al comienzo de su administración, hace más de 2 años, era un ataque directo a las compañías productoras de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón. Hoy en día cambió la figura. ¿Por qué? Porque tiene el recurso natural. Y entonces, si le estaban impidiendo por estas condicionantes externas, como por ejemplo las decisiones tomadas en París en 2015 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y principalmente CO2, afecta directamente al petróleo. Y este anuncio del presidente Biden significaba vamos por más crecimiento de la producción de Estados Unidos en el mundo. Esto le empuja los precios hacia abajo. Internamente en Ecuador, nosotros quisiéramos trabajar con nuestras empresas, comenzando por la estatal petrolera y las compañías locales operadoras, internacionales operadoras, todo este conjunto de operaciones de manera tranquila y somos amenazados permanentemente por algunas comunidades indígenas que no saben manejar las relaciones comunitarias como lo venían haciendo anteriormente. Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué tienen que tomarse los campos? Si las compañías tienen programas perfectamente diseñados y aprobados de relacionamiento institucional entre las comunidades y las compañías. Es más, automáticamente las comunidades reciben $1 por barril producido que va directamente a un fondo especial que se llama el Fondo Amazónico. Ahora, es un problema del Fondo Amazónico si no están respondiendo, y creo que ese es el problema fundamental, si no se está respondiendo al problema rural y solamente se está respondiendo al problema urbano. Entonces, son los gobiernos de los GATS, como se los conoce, los que se nutren de estos fondos directos, aparte de todos los otros fondos que les llegan. Entonces hay una mala administración. Luego vienen los problemas propios de vienen los problemas propios del sistema. El robo de cable de transmisión eléctrica, porque prácticamente el 99% de todos los campos petroleros en el oriente
se manejan con bombas electrosumergibles, instaladas a 10, 15 mil pies de profundidad, 7.000 pies de profundidad, y son eléctricas. Cualquier interrupción del suministro eléctrico le afecta primero a la bomba y luego a la producción y luego a los ingresos, y así encadena todo esto. Entonces hay un problema de robo. Antes se robaban por kilómetros el cable, imagínese usted. Hoy día se ha descubierto que hay un robo hasta por metros, porque precisamente hay un conjunto de jóvenes que son drogadictos y que se roban el cable para pelarlo y vender el cobre en ferretería. Imagínense, en ferretería, o sea, que no se pueda lograr controlar ese tipo de robo, es un horror. Entonces, este conjunto ha hecho que la producción no suba. Adicionalmente, por supuesto, tenemos los problemas que se han dado de cambios de ruta del oleoducto. Esto implicó una suspensión del bombeo para poder hacer el cambio de ruta. Todo esto le va afectando a la producción, pero yo veo que lo vamos normalizando, ya se va normalizando. Yo creo que este es, con el permiso de la audiencia, esta es la buena noticia. Se está normalizando. También la empresa estatal acaba de formalizar y normalizar la administración con un nuevo titular, que es el ingeniero Ramón Correa, un excelente profesional, viene con una experiencia extraordinaria. Creo que vamos a tener mejores días en la industria petrolera de Ecuador. Se está normalizando, hay expectativas. ¿Cuál sería esta proyección entonces según su experiencia? Tenemos que pasar de los 500.000 a los 520.000. O sea, directamente yo pienso que hasta terminar el año, pienso yo que el Estado ecuatoriano puede llegar a subir 20.000 barriles más. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. René, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. Para mí un placer, qué gusto saludarlo, Ramiro. Oiga, René, vamos y seamos claros y gráficos. ¿Cuánto es la diferencia que se produce dentro de los barriles presupuestados por año en la proforma del Estado versus lo que realmente están produciendo los campos y se está exportando? Porque claro está que hay una diferencia entre lo que está proformado y lo que realmente se está explotando. ¿Cuál es esta diferencia para ponerle un valor? Excelente pregunta. Aproximadamente se han perdido, por todas estas circunstancias que acabo de describir, se han perdido como 30.000 barriles. Estos hay que recuperar. Y ya se ha ido a recuperar. Estábamos más bajos todavía. Ahora ya estamos en 485.000 barriles. Ok, vamos subiendo. Primero tenemos que normalizar esta producción que se perdió, pero adicionalmente, como señalaba hace un momento, hay que sumarle unos 20.000 barriles más, que hay capacidad para poder producir más petróleo. A ver, si le entendí bien, René, 30.000 tenemos por debajo de lo presupuestado hasta hoy, abril 12. Claro, se perdió esa producción y ya no se va. Hay cómo recuperarla, pero en el tiempo, ¿no? Ya desde el punto de vista comparativo que usted necesita, ya se perdió. O sea, no se cumplió. Ese es el... Ya, no entonces esto se puede recuperar hasta diciembre. Sí, espero yo, y ese es el objetivo, ¿no? Por supuesto, el problema eléctrico es un problema serio, y ese problema es un problema tecnológico. Y yo creo que las compañías tienen la obligación, conjuntamente con Petroecuador, de reemplazar toda la obsolescencia que tienen y poner más innovación tecnológica, porque con innovación tecnológica, sin necesidad de meterse en nueva exploración, sino simplemente vamos al año, lo que se puede hacer en el año. Entonces, lo que se puede hacer en el año es recuperar primero la producción perdida y luego aumentarla unos 20.000 barriles. Vamos a otra pregunta, René. Citaban en días pasados que producto de una venta directa del Estado ecuatoriano, quitando los intermediarios del camino, el Ecuador había ahorrado algo así como $100 millones en una proyección de una transacción importante. ¿Esto ayuda a empatar el partido de esos 30.000 barriles o todavía estamos con hueco? Sí, ya pasamos el hueco. Ha vuelto a empinarse el petróleo, el precio. Ya está otra vez en
en $81, el WTI. Bajó casi a 75. Estaba muy cerca de 75 y luego deducido lo que se conoce como el diferencial. Caramba, estábamos ya debajo de lo presupuestado. Eso significaba automáticamente pérdidas, o sea, no se logra cumplir presupuestariamente lo que se había planeado. Ya el mercado internacional se ha recuperado nuevamente. A pesar de que, con calma, por favor, hay que tomarlo esto, porque necesitamos ver cómo las grandes potencias se recuperan. Las grandes potencias consumidoras son China, las grandes potencias consumidoras en Asia son la India, las grandes potencias consumidoras en América son Estados Unidos y Canadá, y por supuesto Europa. ¿Cómo se recuperan económicamente? No se ve todavía. Es muy lenta la recuperación y la recuperación económica impulsa el consumo de energía. Ahora, muchos de estas regiones, como por ejemplo Europa, manejan con mucha seriedad el tema del cambio climático y la reducción de emisiones, y ellos impulsan todo lo que se llama la electrificación. Sí tenemos un problema con esto. Está bien el concepto, el planeta camina hacia esta masiva electrificación del planeta, pero tenemos un problema tecnológico. Las redes eléctricas no están preparadas para eso precisamente. Entonces, ahí hay otra innovación tecnológica que, por supuesto, tiene que venir con pausa, ¿no? Con calma, tiene que ir realizándose el cambio. Imagínese usted los millones de kilómetros de redes. Si en Ecuador tenemos miles de redes, y estas son afectadas por muchas circunstancias, como describía hace un momento, incluido el robo, tenemos también los problemas de transmisión propiamente tecnológica, René, que tienen que ser cambiados. René, si tenemos que priorizar dentro de lo urgente y lo necesario, ¿por dónde debe de empezar la administración energética y petrolera del país para hacer estos cambios de lo urgente a lo necesario? Yo creo que a lo necesario. Tal vez usted coincida conmigo en esto. Se necesita hacer el cambio, y el cambio significa, por ejemplo, si Petroecuador, que tiene que esperar que el gobierno nacional le dé la capacidad financiera, le financie los proyectos petroleros teniendo otras prioridades sociales muy demandantes, evidentemente lo necesario es que algunas de estas operaciones tienen que pasar a manos privadas. Ya lo hemos hecho en el pasado y han funcionado muy bien. Y siguen funcionando muy bien. Hay ejemplos concretos en esto que podríamos citarlos, como por ejemplo el AUCA, ¿no? AUCA de 40 a 70 mil barriles de aumento. Bueno, esto es impresionante con la participación privada. Aquí Sacha se ha ido quedando como pendiente. El campo Sacha es un campo muy importante que puede aportar entre 15 y 20 mil barriles casi para, yo diría, hasta finales de año de una manera muy eficiente, si se logra traspasar la operación conjunta con Petroecuador del campo Sacha a los privados. Esto estaba preparado, simplemente se ha quedado en suspenso. No conozco las razones fundamentales, pero pienso yo que hay internamente, por ejemplo, dentro de Petroecuador, una corriente que se opone a este tipo de manejo de esta administración, que no es pérdida, que no es privatización, que no es nada de eso, simplemente es mejora, pero hay que entenderla. Es mejora desde el punto de vista financiero, porque se necesita el dinero para montar la tecnología que se necesita, claro, para levantar la producción. Pero internamente los sindicatos son un estorbo, los sindicatos son un obstáculo para... Sí, ahí aplica lo que decía Aquino antes de pasarle a Enrique San Martín. No quiero que me quieras, con que no me jodas es suficiente. Le paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Ingeniero, qué gusto. Bueno, hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Bueno, yo quiero estacionarme por un momento en el campo Sacha. El problema son las comunidades indígenas, porque como usted bien señala, sí,
es un yacimiento importante, pero ¿son las comunidades indígenas las que están obstaculizando o hay otros factores también? No, en el campo Sacha son internamente, ese campo lo maneja Petroecuador. Está produciendo. Ya. Todos los días produce petróleo, pero podría producir más petróleo. Todos lo sabemos. Se preparó y se ha preparado. Jurídicamente está preparado Petroecuador para poder transferir, coadministrar la operación del mismo campo, pero con privado. Y el privado poniendo la plata, porque el que no tiene la plata es Petroecuador. Claro. Entonces hay que utilizar los mecanismos que están disponibles. Ya los probamos. Sí, ya los probamos. Entonces podemos seguir haciéndolo. Pero el sindicato sí es un obstáculo. Naturalmente, ellos piensan de una manera ideológica, más que práctica operativa, lo piensan de una manera ideológica. Mientras tanto, hay una cantidad de interesados en que la producción suba para que suban los ingresos. Y si suben los ingresos petroleros, porque ahora, hoy en día están mejor los precios que ayer, que la semana pasada y que el mes pasado, que estaban a la baja. Entonces hay que aprovechar estos momentos de precios para que mejoren los ingresos, y los GATS que tanto están reclamando y otras instituciones que también reclaman ingresos por parte del gobierno nacional, financiamiento por parte del gobierno nacional. Este es el mecanismo, no hay otro. Correcto. No hay otro. Correcto. A este se le puede apoyar también con la minería, por supuesto. Sí, así ahí es. Tenemos otro problema y ese sí es muy serio. O sea, ingeniero, en estos momentos, y de acuerdo a fuentes del Banco Central, el sector minero y petrolero podrían ser nuestro soporte en estos instantes. Pero ahí tenemos factores como usted señaló. Hay que hacer una reestructuración ya en el tema de extracción petrolera, ir acorde a los tiempos, tecnología. Y en el sector minero, pues tenemos yacimientos de oro, de plata, de cobre. Pero la minería ilegal también es un obstáculo que hay que vencer, ingeniero Ortiz. Hay que pasar, sí, gracias, hay que pasar de esta parte conceptual a la práctica. Somos una potencia minera, pero no la estamos utilizando. ¿Qué está pendiente en la potencia minera de Ecuador? ¿Qué está pendiente? El catastro. El catastro es algo que se dejó preparado con ayuda del Banco Mundial, una buena consultoría internacional. Se ha dejado preparadito el sistema de catastro mediante el cual todos los interesados en esta gran potencia mineral que tiene Ecuador, en este gran potencial, pueden entrar directamente al catastro y escoger, me gusta esto otro, este campo, esta área, etcétera, etcétera, e inmediatamente hacer la propuesta al gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional conserva absolutamente esa calidad, ¿no?, de ser el último que decide. Y por supuesto, esto es lo racional. Esto es lo que debería ocurrir. Entonces, esto está pendiente, el catastro, se ha quedado pendiente. Pienso yo que el gobierno nacional, que ha sido atacado de una manera brutal últimamente, tienen que darle un poco de paz para que pueda también trabajar en este tipo de aprobaciones. Gracias por la pregunta, muy oportuna. El catastro es el instrumento básico, el paso siguiente para la explotación minera rica que tiene Ecuador. En el caso petrolero, tenemos ya la experiencia de los contratos de servicios específicos, buenos resultados, se ha aumentado la producción, se ha aumentado la inversión, se han aumentado los ingresos, hay que continuar. El campo Sacha puede ser el candidato, está decidido, está decidido. Entonces hay que dar el paso para que el campo Sacha pase a ser coadministrado con una inversión privada. Correcto. Ingeniero, finalmente, preocupa esta caída en la producción de petróleo, pero usted señaló algo importante. En el mercado exterior, el precio del petróleo tiene pues una buena consideración, ¿no?, o una buena cotización, pero nuestra producción está a la baja. ¿Preocupa esto, ingeniero? Sí, estaba a la baja, por todas estas consideraciones que señalaba yo. Ahora ya estamos subiendo un poquito. Por eso le decía, creo que vamos en camino a la normalidad. Yo les llamo normalidad, pero en ese camino a la normalidad vamos a impulsar, por ejemplo, recuperar todos los barriles que se perdieron. Hay que recuperarlos.
Y si no se lo puede hacer, porque todo esto requiere dinero. Si no se lo puede hacer con Petroecuador, porque el gobierno nacional no tiene la capacidad financiera para impulsarlo, pues hay que hacerlo con el privado. Y coadministramos. Si funciona el sistema, entonces que siga funcionando. Ese es el camino. Perfecto. Le doy Gracias, paso, Enrique. igualmente, ingeniero. Le doy paso al ingeniero Jaime Velázquez, quien también, bueno, le damos la bienvenida y él también tiene otro tipo de preguntas. Enrique, buenos días y buenos días con todos. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Qué gusto saludar. Igualmente. Quiero hacer una pregunta con respecto a la comercialización de petróleo en el Ecuador. Estuvimos aquí con el ex gerente de Petroecuador que decía que la comercialización siempre iba a los mismos clientes, digamos, los mismos puertos, uno en California y dos más Chile, Perú y no me acuerdo exactamente cuáles eran los clientes, pero son los mismos. Y la pregunta es, para vender estos barriles siempre se ha hecho a través de un intermediario. ¿Por qué tener un intermediario cuando los clientes son los mismos y podría ser directo? Siempre se ha pensado que se puede ir directamente, pero no es fácil. Las refinerías no es que le compran el crudo, usted examina Long Beach en California. Dice, siempre va a Long Beach, a las refinerías de Long Beach. ¿Por qué? Porque las refinerías de Long Beach escogen el crudo de Ecuador conjuntamente con otros crudos. Hacen una especie de cóctel. Compran de varios proveedores crudos diferentes para su estructura refinadora. Entonces el Ecuador es como un candidato bueno y hay que aprovechar esto de petróleo relativamente pesado y extra pesado. ¿Por qué es bueno? Porque ha ido reemplazando al crudo venezolano. Y esto le puede pasar también con refinerías en el área del Golfo de México y principalmente en el área de Luisiana y Texas. Entonces le escogen siempre al crudo ecuatoriano. Ahora, evidentemente, usted hace una pregunta que es muy importante. ¿Por qué siempre comercializamos a través de traders, a través de intermediarios? Este es el mecanismo mundial. No es una novedad, tampoco hace daño. Este es el sistema. Las compañías operadoras de refinación, por ejemplo, utilizan precisamente este tipo de mecanismo de intermediación, porque van comprando crudos de diferentes partes de conformidad con la oferta y de conformidad con la demanda, porque en Estados Unidos, cada vez que cambia la estación, cambia la demanda. Y esto quiere decir que tiene que reconfigurar las refinerías hacia esa demanda estacional del verano, por ejemplo. Ya estamos caminando el verano en Estados Unidos, y Estados Unidos es un gran consumidor. Entonces, todo el proceso de refinación que va a tomar aproximadamente entre 60 y 90 días para acomodarse a la nueva estación de verano. Este es un proceso que exige comprar crudos de aquí y de allá. Y entonces ahí es que funciona el sistema, que no hay que tenerle miedo. Así funciona. Así lo hacen todos, con comercializadoras intermediarias, estos oil traders. Por supuesto, nosotros hemos vivido un problema de corrupción gravísimo con los oil traders, es cierto, pero a la final la justicia, o sea, con la ayuda o el camino principal de los Estados Unidos, ha funcionado, y vemos que, por ejemplo, oil traders importantísimos han tenido que pagar unas multas gigantescas cuando han sido encontradas con trafacerías en sus operaciones, en Estados Unidos fundamentalmente. Acá en Ecuador no las hemos visto bajo este esquema. Estaba en esta entrevista que teníamos con el ingeniero Rosero, era por qué siempre que se negocia por parte de Petroecuador, el transporte de los combustibles es el libre albedrío de quien contrata justamente, o estos mismos clientes que compran justamente la producción petrolera. ¿Por qué no hacerlo a través de Flopec siempre, que es la empresa del Estado, es quien se ganaría justamente los dineros que se pagan en un momento dado por parte del comprador a la flota a la flota de transporte, digamos? Esa es la mecánica normal. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene una ley de reserva de carga, es decir, reserva su carga de transporte marítimo, de comercio en general,
a compañías locales, una de ellas Flopec. Pero Flopec no necesariamente tiene las capacidades. Hoy en día creo que Flopec está manejando alrededor de 4 buques. No le da la capacidad. Entonces tiene dos opciones el comprador. O trae su buque y pide autorización a Flopec, y la autorización la concede, por supuesto, porque lo que hay que mover es ese crudo. Ese crudo se mueve 24/7, es decir, no para nunca de moverse ese petróleo. Entonces tiene esa opción. O, alternativamente, Flopec, que es el caso precisamente que se está llevando adelante en el marco del juicio contra el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, que es el tema de arrendar buques. Y entonces esto es normal, ¿no? Otra vez, no es una cosa novedosa. No es que estas compañías que tienen, estos armadores, perdón, que tienen buques, no es que están ellos buscando una forma de trampearle al gobierno. Si ocurrió una trampa al gobierno o a Flopec, esto es un problema puntual, pero generalmente esta es la forma de comercio con la que trabaja Flopec. Tiene sus buques, pero también tiene que arrendar buques para poder precisamente cumplir con sus leyes, como la ley de reserva de carga. O alternativamente, las compañías que compran petróleo del Ecuador pueden venir con sus buques, y si vienen con sus buques, porque esto es lo que han encontrado en el mercado se mueve de esa manera, esos buques pues, evidentemente tienen que tener el permiso correspondiente, y el permiso correspondiente lo concede precisamente Flopec en función del manejo de oferta y demanda de buques. Paso a Eduardo Mendoza, que se encuentra con nosotros. Adelante, Eduardo. Mi querido ministro, Gracias. mi querido René, Eduardo, gusto de saludarle. Usted sabe, igual el hábito de decirle ministro siempre, así que discúlpeme. ¿Cómo le va? Oiga, creo que hemos tocado, empañado todo el tema. Quizás dos preguntas para que a la brevedad. Primera pregunta, insisto en el tema de la focalización. Por el contrabando. No hay forma humana de que la focalización se pueda dar, porque se demora, se sigue demorando. Con Mauricio Pozo hablamos el día lunes y nos decía que las bandas, nos contó todo, usted fue también ministro, sabe que eso ya no es así hoy. Entonces, ¿qué hacemos para que no se vayan 7.000 millones que se gastan por las diferencias y en lo que tienen los derivados de petróleo? ¿Qué hacemos? Es onerosísimo, es 7 puntos de PIB. Dos temas importantísimos como el de la focalización y los subsidios. Yo creo que el gobierno nacional tiene que emprender una campaña de diálogo directamente con este grupo de ciudadanos, que son los indígenas, que han tomado como bandera de política el tema del subsidio y que tiene que estar congelado, y a ellos se han sumado los transportistas de transporte pesado, que han abusado del sistema del subsidio. Abusado, y repito y subrayo, han abusado del sistema. El sistema de bandas funcionaba perfectamente y ahora hay que recuperarlo. Probablemente dentro de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, este puede ser uno de los puntos, y esto solamente se consigue con diálogo. No hay otra forma. Con diálogo, con enseñanza, porque probablemente no se conoce perfectamente cómo funciona. En segundo lugar, el tema de la focalización también lleva interesados. Hoy son interesados por todos lados. Y lo que tiene que hacer el gobierno nacional es encontrar la forma tecnológica más viable. Y para eso hay tecnología. ¿Acaso el tema de la focalización no existe en otros países del mundo? Claro, si todos pasan por los mismos problemas que Ecuador. Entonces hay que ir, y nosotros tenemos, permítame hacer una ilustración, en Loja se focaliza perfectamente el transporte de pasajeros urbano, por supuesto, se focaliza con diferentes categorías, por ejemplo, estudiantes, desde que son estudiantes de primaria, secundaria, universidad, etcétera, etcétera. Todo esto está focalizado en Loja.
tecnológicamente. Se embarcan en un autobús, estos niños, estos jóvenes, con su tarjeta, si es que ese es el sistema. Pero también puede ser introducido en la cédula de identidad. Ok. La cédula de identidad del Ecuador ya tiene el chip y solamente es montarle la aplicación. Es decir, hay una gama de posibilidades tecnológicas que pueden ser aplicadas en la focalización, pero necesitamos también un equipo especializado que entre a trabajar en el proceso de diálogo con los grupos humanos que se han opuesto y que han pedido también, se han opuesto al aumento de los precios de los combustibles. Ya ve, hoy día ya bajó el precio de la gasolina super, ya bajó, porque así tiene que funcionar en el mercado. Y mañana puede volver a subir y mañana también puede volver a bajar. Pero estamos viviendo esta época de innovación tecnológica y tenemos que aprovecharla en la focalización de los subsidios. Muchas gracias, querido René. Le mando un abrazo y ahorita vamos a conversar justamente con el ministro Santos, que está en plataforma, así que le mando un abrazo. Esperamos. Le mando un abrazo también a él. Muy buena decisión del directorio ya tener un titular. Ya tenemos titular, ¿no? Una Así es. excelente decisión. Le mando mi saludo al ministro Fernando Santos y a ustedes todos. Muchas gracias. Gracias por la comparecer en I99 en el diálogo. Buenos días, René. Muchas gracias. Ya tenemos al ministro Fernando Santos Albizu.